Los argentinos en busca del ancla perdida. La inflación se dispara cada vez de manera más preocupante y esperamos un lugar donde los precios se anclen, que la tranquilidad vuelva a la vida cotidiana. ¿Dónde se puede anclar? Las recetas proliferan. Dolarización, ahora con la irrupción de Carlos Melconian, la idea de una política bimonetaria. ¿Hay que volver a la convertibilidad de los años 90 o hay otros caminos para la estabilización y la recuperación de esa tranquilidad monetaria? Lo vamos a hablar con un experto en estos temas y en otras cuestiones, el economista Iván Werning. Muchísimas gracias, Iván, por estar en la repregunta. Muchas gracias, Luciana. Un placer estar acá. Iván es la persona indicada para esto porque es especialista en política monetaria, en macroeconomía, también en finanzas públicas, en planes de estabilización. Es un economista destacadísimo, es doctor por la Universidad de Chicago y profesor e investigador del MIT, de esa prestigiosa universidad de Estados Unidos, desde hace unos 20 años. Cuando tenía 40 años, sigue siendo un hombre muy joven, pero cuando tenía 40 años, el FMI lo eligió entre los economistas brillantes, los 25 economistas menores de 45 años más brillantes del mundo. En 2008, The Economist lo incluyó en la lista de los 8 economistas más influyentes del mundo. Sus trabajos son citados por Paul Krugman y muchos de sus colegas, de economistas también muy prestigiosos, consideran que si hay un economista argentino que alguna vez puede ganar el premio Nobel, bueno, ese es Iván Werning. Ahí te interrumpo y digo que muchísimos otros candidatos, incluyendo mis profesores, así que no la acepto esa. El futuro lo dirá, a ver quién tiene razón, si tus colegas o vos. Iván, vayamos a esta cuestión de el ancla necesaria donde se tienen que aferrar los precios. Milei instaló definitivamente la idea de dolarización, después hay debate de cuándo se produciría, pero ¿cuán viable es para la Argentina en las condiciones actuales que reemplazar al peso por el dólar sea el modo de contener la inflación y la angustia de los argentinos atado a la inflación? Muy bien. Empiezo diciendo que un ancla que me parece muy importante y donde veo muchísima más coincidencia y entendimiento en la sociedad es lo fiscal. O sea, llegar a un balance fiscal, llegar a cuentas que cierran, se puede discutir de un modo u otro, pero esa es una condición necesaria para la estabilidad de precios. Y incluso si dolarizás y no logras esa ancla fiscal, vas a volver a la inflación porque vas a eventualmente desdolarizar. Así que creo que es muy importante primero marcar eso, que creo que lo escucho mucho en los medios y parece ser que la sociedad está en otro momento respecto a eso, entendiendo que una de las causas importantes de la inflación viene de lo fiscal, ¿no? Es interesante e importante lo que está subrayando porque en la discusión actual, muy influida por la visión de los libertarios, la idea de dolarizar se ha convertido en una solución mágica. Se dolariza y se ordena todo. Vos lo que planteás es primero ordenar la economía, reducir el déficit, bajarlo a cero, es decir, encarar lo fiscal, y después la dolarización, que es la nueva versión de Javier Milei y algunos de sus asesores una vez que pasó las PASO. Sí, bueno, yo diría que más bien tengo coincidencia y veo mucha coincidencia respecto a lo fiscal y después me parece que hay muchas distintas vías y más desacuerdo en cómo manejar la política monetaria. Hay una cita muy famosa de Milton Friedman que dice que la inflación es siempre un fenómeno monetario. Y hoy nos visitaba Tom Sargent, yo vengo de una conferencia donde estaba Tom Sargent, y él tiene una elaboración de eso que es muy interesante, que dice la inflación siempre es un fenómeno fiscal donde la autoridad monetaria actúa de cómplice. Y bueno, creo que eso es indiscutible en el largo plazo, y la Argentina ha tenido tanta inflación por mucho tiempo, eso es parte de nuestro problema, y una condición necesaria es solucionar eso. Personalmente, la solución de dolarizar, que es otro paso, me parece tiene sus beneficios. Tendrías inflación
muy reducida, no tendría tal vez algunas discusiones de cómo manejar la política monetaria, pero muchos economistas están de acuerdo que tiene muchísimos costos. ¿Cuáles son esos costos según tu perspectiva? Bueno, y no es solo mi perspectiva, sino que creo que costos en el largo plazo relacionados a no poder tener política monetaria independiente, se marcan siempre esos. Incluso cuando se formó el euro, se discutió ese problema y bueno, 10 años más tarde hubo una gran crisis donde varios países sufrieron importantes caídas de producto, del empleo, grandes recesiones, el caso de Grecia, por ejemplo, y entonces esa política monetaria, no tenerla, tiene una contracara de costos para la sociedad. Muy poca gente discute eso, incluso Milton Friedman creía que la causa de la Gran Depresión fue algo así como dolarizar, porque Estados Unidos estaba atado al oro, que sería el dólar para Argentina. Claro. Y entonces la inacción, la inhabilidad para actuar y también algunos otros tropiezos o falta de acción de la Reserva Federal se le adjudica la importante caída de 1929 hasta el 32-33 y luego cuando Estados Unidos y varios países se van del patrón oro es que empiezan a mejorar las cosas. Entonces es un ejemplo extremo, pero creo que es parte del problema de largo plazo, ¿no? Y eso hay creo mucho acuerdo, ¿no? Ahora, los argentinos el largo plazo nos parece inexistente y vivimos con la urgencia, porque además los precios nos acorralan continuamente día tras día. En el corto plazo, ¿cuáles serían los costos, lo negativo de dolarizar? No, yo entiendo, hay una ansiedad tremenda y una solución. Uno cuando está ansioso no piensa en el largo plazo. Sí, cuando está desesperado, ¿no? Porque sí, los niveles son de desesperación. Sí. No, la dolarización entiendo que tiene un atractivo. Y yo lo veo como un síntoma de que hay un problema y que tenemos que atacar ese problema. Y eso me parece positivo. Que es el del déficit y el de la cuestión fiscal. Sí. Y también de que manejemos bien la política monetaria teniendo una vez la parte fiscal controlada. Y eso tal vez requiere algunos cambios en cómo se organiza el Banco Central, etcétera. Así que hay varios temas, ¿no? Pero yo lo que veo a nivel de la sociedad, el verdulero, etcétera, no tiene que saber de todo eso, pero hay una demanda muy fuerte, canalizada por la dolarización. Yo la tomo como un síntoma más general de que hay que hacer algo. Sí, pero la dolarización creo que tiene el problema de largo plazo que mencioné, la convertibilidad sería un caso similar a la dolarización en un sentido, un paso anterior, pero parecido, y creo que hay bastante consenso que tuvo sus problemas, tuvo sus beneficios. La diferencia entre dolarización y convertibilidad, ¿por dónde pasa? Bueno, en el tema de la convertibilidad son muy parecidos, digamos. Creo que lo que se remarca es que por ahí es más fácil salir de la convertibilidad que de la dolarización. Porque el peso sigue vigente, claro, esa es la idea. Claro, exacto. Sí. Y hay un tema de señoriaje, ¿no? Pero poniendo eso a un lado, está creo que el beneficio que se ve de la dolarización es que es más permanente. Yo tengo mis dudas de eso, pero bueno, creo que nadie sabe con ciencia cierta, pero creo que acá hemos privatizado y vuelto a estatizar, que no me parece claro que no hay políticos o economistas políticos que conozco que no desdolarizarían, o si entras en una crisis no desdolarizarían. Porque uno de los argumentos detrás de la dolarización que sostiene el Milei y los libertarios es que como los políticos tienen una adicción que los lleva a la emisión y a usar el Banco Central para emitir y financiar déficit, la dolarización les quitaría esa droga, ¿no? Sí, la sacaría de escena completamente. Ahora, la Argentina tiene problemas específicos. ¿Hay algo de la dolarización como herramienta para contener la inflación que efectivamente sea eficaz para contener esa tendencia de la política? No, yo ahí ¿O va a pasar esto que planteás que el día de mañana otra ley levanta todo eso? Ahí concedo que es un paso y hace más difícil y que hay una adicción.
y que esto haría más difícil, lo mismo que la convertibilidad lo hizo más difícil. Sí. Solo no estoy seguro que es a prueba de bala, ¿no? Y que no hay estos costos de largo plazo que mencionábamos. Vuelvo a los costos, creo que no te contesté tu pregunta sobre los costos de corto plazo. Los costos de corto plazo, claro. sí. Bueno, en una serie de trabajos, digamos, yo trabajo en Estados Unidos sobre temas monetarios, a veces que atañen más a Estados Unidos, pero también siempre con una mirada, un ojo en Argentina, por interés personal, y también porque pasan muchas cosas interesantes, ¿no? Muchas propuestas. Y la dolarización es una, y la miré y creo que también hay costos de corto plazo cuando se dolariza con una escasez de dólares. Y hay dos problemas ahí. Uno es, una vez dolarizado, si hay una escasez de dólares en la economía, entonces los argentinos, para no tener suficientes dólares para hacer transacciones, los va a llevar a ahorrar, y eso puede generar una gran depreciación real, o sea, y incluso una recesión. Y incluso la inflación ex post de dolarizar puede ser no cero, culpa de esta depreciación que en el tiempo se va a ir apreciando a medida que acumulan los dólares. Entonces, lo que marqué en este trabajo es que la dolarización con muchos dólares es una cosa y con una escasez de dólares es otra. Y bueno, hay un debate en Argentina, ¿cuántos dólares hay? Sí, sí. Se dice mucho que hay muchísimos dólares debajo del colchón. Claro. Pero no hay buenas estimaciones de cómo están distribuidos esos dólares. Y, por ejemplo, se usa un número, yo he escuchado a buenos economistas decir, pero si hay 200.000 millones de dólares, que nadie sabe bien ese número, pero incluso ese número, bueno, si está muy concentrado esos números en poca gente, no va a solucionar el problema, ¿no? Porque la falta de dinero, la falta de efectivo, se va a sentir en la población en general. Bueno, va a circular ese dinero. Claro, imagínate en el caso extremo que un magnate tiene los 200.000 millones de dólares. ¿Y cómo soluciona eso para el resto de los argentinos? A menos que le preste, pero dudamos que de pronto va a haber La idea es que si hay un gobierno que genera confianza, esos dólares vuelven a los bancos, generan préstamos para inversión, y empieza a reactivar el consumo y empiezan a circular. Eso puede tardar tiempo y es muy incierto, ¿no? O sea, ese sería mi punto. Entonces, con mucha incertidumbre lo digo, no sabemos cuán importante es este problema, pero creo que es un problema, ¿no? Dolarizar con la escasez de dólares. Y el otro problema que he remarcado es si vos anunciás este es un problema que pasa después de dolarizar. Sí. El otro problema que estudié es qué pasa si anunciás que vas a dolarizar y hay una escasez de dólares para intercambiar los pesos por dólares que propone el Estado. Pasa ahora, ¿no? No pasa hoy, claro. O sea, hay mucho debate, bueno, podemos pedir prestado tal vez, o podemos un fideicomiso, pero hay muchísima incertidumbre. Sí, ese es un hecho, que no están los dólares para hacerlo. No están hoy, hay quienes dicen que los pueden generar, pero creo que es prudente pensar en las distintas alternativas donde hay una escasez de dólares para hacer ese intercambio. Son dos distintas escaseces. Una era una escasez a nivel de país y esta es una escasez del Estado para ofrecer el intercambio a pesos. Claro. Para hacer sostenible esa política, ¿no? Claro. Concretable esa política de dolarización. Exacto. Cuando uno anuncia que el peso lo vas a dolarizar en 1 o 2 años, digamos, es importante entender cuántos dólares van a estar del otro lado en ese intercambio de pesos por dólares. O el tipo de cambio al que se va a hacer. Porque si no, ¿qué pasa? Si no, lo que pasa es esto. Básicamente, el día que se termine de dolarizar, va a ser importante el ratio de pesos a dólares. Se llama el tipo de cambio técnico. Y entonces, si se sabe que hay pocos dólares y va a haber muchos pesos, el tipo de cambio va a estar por las nubes. O sea, el dólar va a estar por las nubes. Pero eso no va a esperarse hasta la fecha. Va a empezar a ocurrir ya. La gente lo empieza a descontar a eso, lo anticipa, claro. La gente lo anticipa. Y eso entonces puede generar un salto en el dólar hoy, si uno anuncia esto o se hace más creíble que el que anuncia esto va a implementarlo. Y eso a su vez genera inflación. Entonces, básicamente, en la transición hacia una dolarización, donde uno no pone sobre la mesa muchos dólares para el intercambio de pesos, que es una incógnita, eso puede generar mucha inflación en la transición.
A mí me preocupa eso. Y bueno, se dice a veces cosas que me parecen incorrectas o incompletas, que es, bueno, pero vamos a hacer el intercambio del tipo de cambio de mercado. Sí. Pero el tipo de cambio de mercado no es independiente de lo que anuncia el gobierno Y y las de cuántos circunstancias dólares. del momento. Claro. Y entonces puede ser bien que uno lo haga el tipo de cambio de mercado, pero si había poquitos dólares sobre la mesa, el tipo de cambio se vaya por las nubes. Y van como decantación, conclusión de esta primera parte de la entrevista, lo que veo es si está la fantasía de que la dolarización sea una barrera de obstáculo para que el próximo gobierno y los próximos gobiernos no caigan en déficit fiscal. Lo que planteas es que en definitiva puede suceder, como sucedió en la convertibilidad, que ese obstáculo sea sorteado de alguna manera. O sea, que ni siquiera es un remedio y un antídoto absolutamente 100% seguro, y además tiene efectos colaterales como los que describías. Sí. Esa es una descripción posible. Sí. Bien. La siguiente cuestión es la política bimonetaria que, bueno, la coalición opositora de Juntos por el Cambio con el plan económico de Carlos Melconian plantea como opción. No va a ser dolarización, sino va a ser una política bimonetaria. ¿Qué diferencia tiene con la dolarización? ¿En cuánto se diferencia? Bueno, la diferencia principal que tiene es que cuánto se usa el peso, ahí se deja que se determine, que la sociedad lo determine, ¿no? Entonces creo que es posible... Sí, el que tiene dólares y los quiere usar para pagarle al verdulero o hacer un contrato de alquiler, que lo haga y empiecen a circular libremente. Lo que dicen los libertarios es, por ejemplo, Ramiro Marra, el candidato a intendente por la Ciudad de Buenos Aires de la coalición de Javier Milei, plantea que eso en definitiva es la dolarización, que Patricia Bullrich no se anima a decir dolarización, pero que es una forma de dolarización. Sí. ¿Cómo lo ves? Y yo digo que ¿Es una forma de dolarización o no? Es un paso, depende de lo que pase con el peso. Por eso creo que acá faltan precisiones de si esto es una propuesta para hacer inmediatamente o después estabilizada la moneda, ¿no? Si vos lográs estabilizar el peso o dar una tendencia hacia la estabilización y introducís esta medida, puede bien ser muy distinto a la dolarización y se mantenga el peso y el dólar. Hoy, obviamente, todos dicen, está informalmente bastante dolarizada, es bastante bimonetario de una forma más informal. Sí, en el mercado inmobiliario, exacto. en y entonces grandes compras, digamos. Esto por ahí aumentaría un poco si lo hacemos en un momento de más estabilidad, pero si lo hacemos en un momento antes de la estabilidad, esto tal vez te lleva más hacia algo parecido a la dolarización. ¿Con un efecto de inflación también? Exacto, exacto. A mí me preocuparía hacerlo, digamos... El 11 de diciembre. Exacto, sin tener claro como el plan de estabilización, etcétera, y tener algunos resultados por varias cuestiones. Una es simplemente este efecto que tendría sobre la inflación, pero además si el gobierno por un rato todavía tiene un déficit, va a tener que financiarlo, es una ley de gravedad básicamente, y si se reduce la demanda de pesos va a tener que emitir más, que no es lo que quiere hacer. Claro. Pero entonces, si la base es como en la teoría de impuestos, ¿no? Si la base sobre la que pones el impuesto se encoge, vas a tener que subir el impuesto. Y entonces, aunque querramos ir hacia un impuesto cero, si en la transición lo estamos usando y hacemos acciones que reducen esa base del impuesto, es problemático. Pero puede ser que la propuesta es más teniendo en cuenta ya una estabilización, y ahí me parece que hay una versión optimista. Creo que escuché menciones de Perú, etcétera. O sea que depende mucho y no tengo la precisión de si la propuesta es hacerla desde el vamos. Todavía faltan precisiones, claro. Sí. Otra de las cuestiones que se instalan como clave para que cualquier plan de estabilización funcione, que es lo que de hecho no puede hacer este gobierno, entre otras razones, es la confianza. O sea, el modo en que es percibida la autoridad presidencial y la autoridad de un gobierno, cuánto influye la confianza y la credibilidad de un gobierno en
el funcionamiento de cualquier plan económico que se plantee, ya sea un plan de estabilización que no contemple ningún tipo de convertibilidad, ni de dólar, ningún tipo de ancla monetaria apelando al dólar, o planes de estabilización que parten de ese tipo de anclas. Es indudablemente muy importante, o sea, siempre la confianza y dar alguna pauta de lo que va a pasar a futuro, no solo hablar de las acciones de hoy, influyen en hoy y son importantes. A su vez, creo que también a veces se pone demasiada confianza en generar confianza y se cree que por tal vez ir a algún esquema donde uno cree que en el resto del mundo funcionan las cosas, ya automáticamente se va a generar confianza y eso va a reducir la inflación o por ejemplo generar una reactivación. Eso ahí yo pondría paños fríos. La llegada de inversiones, la lluvia de inversiones. Exacto, claro. Exacto. O sea, ahí hemos aprendido que bueno, la confianza hay que ganarla primero y la gente espera un poco los resultados. Y en segundo lugar, hay un canal para la confianza, pero yo he hecho algunos trabajos donde en particular sobre la inflación esperada, ¿no? O sea, muchas veces se dice que la inflación es un poco autocumplida porque si vos tenés la gente espera inflación y entonces se produce la inflación. Y la contracara a eso es que la inflación es un fenómeno que mira para adelante nada más. Y en ese sentido va en contra de una visión donde por ahí hay inercia. Como se indexa hacia atrás, claro, o si se está anticipando un temor futuro. Exacto. ¿En Argentina funcionan las dos o no? Yo creo que funcionan las dos. Y el mirar a futuro es súper importante cuando pensás en el tipo de cambio. Y ahí la confianza es importante. Todo, claro. Pero en un trabajo he mostrado que también esto es muy importante, pero se exagera también. Claro. Que hay un efecto de lo que se viene y de la inflación esperada. O sea que reducir la inflación esperada afectaría la inflación hoy, pero no es 1 a 1, no es lo que algunos simplifican y dicen que es 1 a 1. No es tan lineal. No es tan lineal, no es tan simple. Y también la contracara a eso es que hay un efecto potencialmente de la inflación pasada. Y entonces que las nociones de inercia, etcétera, no son ideas cerradas, digamos. Así que es un poquito en el medio, ¿no? Sí. No es simplemente no es todo fenómeno especulativo para protegernos hacia el futuro. Y si aparece un presidente súper confiable, va a eliminar completamente ese efecto. También pesa el pasado. Es una visión moderada de que creo que algunos erróneamente creen que no atienden a las expectativas y no piensan que importan y que solo importa el pasado. Me parece que está mal eso. También creo que enfatizar que solo importa el futuro, que importa en la medida que a veces se supone y que además vas a poder controlar eso, es también errado. Hay una posición intermedia. Otro costo de la dolarización que no hablamos es que va a ser más difícil ser prestamista de última instancia. O sea, si hay una corrida bancaria, en el caso del peso, aunque no es deseable, siempre podemos emitir pesos para tranquilizar esa corrida. Y tranquilizada tal vez los podemos retirar. Y eso es bien conocido, es un concepto de prestamista de última instancia que tienen los bancos centrales. Si estás con el dólar, como no puedes emitir dólares, se hace más difícil. Hay gente que piensa en algunas soluciones, pero básicamente muchas de esas soluciones creo que van a terminar implicando que los bancos tienen que tener mayores reservas o tener más cuidado. La última cuestión que te quiero plantear, Iván, tiene que ver con otra línea de investigación tuya, que es ¿cuáles son las causas de la inflación? Dijiste que el ancla fiscal es un ancla clave, de manera que lo fiscal y el déficit, evidentemente, si es un ancla clave, es una causa clave de la inflación. Se discute mucho en la Argentina si es un fenómeno monetario o si es un fenómeno multicausal, y vos planteaste en un trabajo de investigación que detrás de de las causas posibles de la inflación hay un problema de conflicto entre los agentes que están pujando por obtener beneficios. Por supuesto, del lado de la interpretación kirchnerista, interpretaron que eso alentaba que no es un fenómeno fiscal y de déficit, sino que es una puja distributiva. Sí. ¿Cómo es? Explico. Este fue un trabajo bastante mal interpretado, o más bien cada uno lo interpretó como quiso, pero es un trabajo más académico que está buscando cuál es la razón, cuál es
la causa más próxima de la inflación. Y entonces lo que estoy pensando es el verdulero o el almacenero que sube el precio no está necesariamente pensando en cuánta es la cantidad de dinero versus, sino que algo responde, ¿no? ¿Y cuál es el incentivo? Lo que responde es sus costos o los precios de sus competidores, y está pensando en su precio relativo a ellos. Claro. Entonces es un problema a ese nivel muy micro, obviamente, de un tema de precios relativos. Sí. Eso no implica para nada que, y en este sentido corrijo, digamos, las interpretaciones de que la política monetaria no es la causante en su raíz. Especialmente en Argentina, yo creo que la política monetaria y el condicionamiento de la política monetaria por las razones fiscales son la raíz del problema. Claro, pero si ese problema no estuviera, esa causa no estuviera activa, claro, y no hubiera déficit y no hubiera emisión, el verdulero no estaría haciendo ese tipo de cálculo. Eventualmente lográs que la gente se acomode, claro, los precios relativos sin que siempre estén andando. Yo doy una analogía que es, imagínate una cebra y un león, ¿no? Y la cebra, y está en una llanura, muy bueno el pasto por todos lados, no le importa dónde estar. Pero la cebra no quiere estar muy cerca del león. Entonces le importa la distancia relativa al león. Y el león quiere estar un poquito más cerca. Andás a ver por qué, ¿no? ¿Y qué va a pasar con eso? En el tiempo, si pensamos que la cebra se mueve primero, por ejemplo, y después el león acorta esa distancia y la cebra se mueve de nuevo. Si hay mucho pasto, si el pasto está ok, sí, no hay problema. No, pero hay un problema acá. Porque en el solo tienen preferencias relativas a sí, dónde se posicionan, sí, pero terminan haciendo un ejercicio tremendo de correrse. Claro, las dos se mueven. Claro, imagínate, claro, que por ahí hasta se suben a una montaña, sí, ¿no? Y ese es el problema de la inflación. O sea, la inflación es un... si le preguntás a alguien por qué subió el precio, siempre es algo relativo al precio de los demás. Y a nivel micro eso es lo que lo explica, pero lo que lleva es a un problema de coordinación y una gran pérdida para la sociedad de estar subiendo siempre los precios, que lleva a muchas otras ineficiencias. Pero la raíz de ese problema a veces puede tener muchas causas. O sea, en los últimos años en Estados Unidos y Europa, yo creo que la pandemia y la guerra en Ucrania, los costos, digamos, hubo muchos problemas de... La escasez de chips, por ejemplo. De chips, sí, etcétera. Sí. O sea, yo tengo una visión donde esas cosas importan, pero siempre también importa la política monetaria, claro, y en Argentina es clave, claro. Así que para Argentina, entonces esta idea de puja, yo creo que hay una manera de entenderla donde entra todo y no es incompatible con entender que en Argentina la política monetaria es muy importante y el déficit fiscal es muy importante. Claro, que ese es el marco en, claro, el que se producen las otras distorsiones. Exacto. Lo que pasa es que se usa a veces como excusa para decir no es culpa nuestra, no es culpa de la política monetaria, es puja. Y eso me parece, mi trabajo justamente está tratando de entender correctamente este fenómeno, claro, y marcar que eso no es correcto. Claro, el peso de eso, de esa, claro, cosa. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Iván. Realmente muchas precisiones para entender problemas complejos con respuestas de, bueno, alguien que conoce los temas y trata de muy eficientemente hacernos comprender con mayor profundidad. Gracias. Gracias, Luciana. Esto fue todo en La Repregunta.